Buen día, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver área bajo funciones elementales. ¿Pero qué es esto del área bajo funciones elementales? Bueno, debido a la sencillez y otras características de algunas funciones, estas se pueden clasificar como elementales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que estas funciones tienen un comportamiento gráfico muy peculiar o muy especial y su comportamiento puede interpretarse de forma muy intuitiva, que en cuanto vemos la función ya sabemos cómo va la gráfica. Entonces, algunas de estas funciones son la función y igual a c, que es esta, en la cual c es una constante o un número, ¿ok? Una constante. Y la gráfica de este tipo de función es como esta, es decir, y yo le pongo que es igual a un número cualquiera, entonces aquí por ejemplo tenemos el número cualquiera y la gráfica se va paralelamente al eje de las X, dependiendo el valor que tome Y. Entonces así es esta gráfica y es pues infinita, ¿no? Se extiende tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Otra de las funciones elementales que tenemos es la función y igual a X, que es la gráfica como esta, en la cual X, pues, más bien Y toma el valor que tiene X. Por ejemplo, si yo le pongo que X vale 1, pues ¿cuánto va a valer Y? Pues 1. Entonces, si se fijan, aquí podemos observar, voy a hacerle un poquito de zoom, que cuando X vale 1, Y también vale 1 y aquí hay un puntito, ¿no? Una coordenada. Cuando X vale 2, Y también vale 2. Entonces aquí hay otro puntito. Y así me voy sucesivamente con todos hasta que genero esta gráfica. Y yo sé que se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo de la misma manera, con ese mismo comportamiento. La otra función que tenemos es esta y igual a x cuadrada, en la cual pues x toma cualquier valor y para yo encontrar el valor de y, pues ese valor de x lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, bueno, aquí pues se forma esta parábola. Entonces, por ejemplo, bueno, supongamos que pues le pongo a x el valor de 1, entonces yo quiero saber cuánto va a valer y. Cuando x vale 1, pues voy a elevar al cuadrado esa x, que en este caso sería 1 al cuadrado, pues me da 1. Entonces quiere decir que cuando x vale 1, y vale 1 y aquí tengo el puntito. Supongamos que quiero ahora darle el valor de menos 1 a x, pues lo elevo al cuadrado y me queda que cuando x vale menos 1 lleva a valer menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo. Entonces aquí también lo podemos ver, lo voy a poner con otro color aquí en el plano cartesiano, que cuando x vale menos 1, pues y también vale 1 y aquí tenemos el puntito. Y así nos vamos sucesivamente y pues se va formando, como les decía anteriormente, esta parábola. Y bueno, más que nada, este tema es cómo sacar el área bajo estas funciones elementales, porque ya sabiendo que tienen un comportamiento muy peculiar y que ubicamos muy rápidamente, pues simplemente con algunas fórmulas que veremos ahorita en este video y en otros dos, vamos a poder calcular el área que hay bajo estas funciones. Por ejemplo, aquí bajo esta función de y igual a c, o bajo esta función de y igual a x, o bajo esta función de y igual a x cuadrada. Eso que puse en color verde, pues serían las áreas que nosotros tendríamos que calcular. Entonces, bueno, esta es una pequeña introducción pues del tema en general y en este video nos vamos a enfocar exclusivamente a la función y igual a c, que es la primera que tenemos aquí. La voy a poner con color rojo en un recuadro. A ver, aquí está. Listo. Entonces, en el video de ahorita vamos a enfocarnos en este tipo de funciones. Antes de empezar a ver los ejemplos de cómo calcular el área bajo la función y igual a c, vamos a ver qué características tiene la función y igual a c, que la gráfica es como se muestra aquí en esta imagen. Bueno, esta función también es conocida como función constante. Relaciona el conjunto de los números reales con una única constante que está representado por la letra c, diferente de 0. C tiene que ser diferente de 0. Su representación gráfica, bueno, es esta que tenemos aquí como se los había mencionado. Y entre las propiedades más importantes de la función y igual a c tenemos, primero que nada, que su gráfica es una línea recta horizontal. Entonces ustedes observan esta que está en color rojo, es una recta horizontal. ¿Qué más? Bueno, las imágenes para cualquier número real son las mismas. C, o sea, se refiere que cualquier número real
va a ser representado por la letra C. También tenemos que esta función nunca intersectará al eje horizontal, que es decir, el eje de las X. Jamás va a intersectar. Si se fijan, pues aquí podemos observar claramente que son líneas paralelas o rectas paralelas, el eje de las X y la gráfica de la función y igual a C. También tenemos que la función siempre intersecta al eje vertical y en el punto 0, C. O sea, aquí tenemos una coordenada 0, C. Déjenme hago bien el 0, 0, C. O sea, se refiere aquí, ustedes pueden observar el eje que tenemos aquí, el vertical es y la gráfica que está en color rojo de y igual a C intersecta o siempre va a cortar en un punto a este eje de las Y. Entonces, ¿en dónde? Pues bueno, en la coordenada de 0, C. O sea, aquí se refiere que C, por ejemplo, puede ser cualquier número. Supongamos que, no sé, que tenemos que C es igual a 5. Entonces, la gráfica va a cortar en el punto 0,5 al eje de las Y. Es decir, que si aquí tuviéramos que aquí es el valor de 5, pues justamente aquí cuando X vale 0 y Y vale 5, hay una intersección de la gráfica con el eje de las Y. Eso es a lo que se refiere. Bueno, en general la función y igual a C modela fenómenos donde la variable dependiente no sufre ningún cambio, es decir, la variable dependiente que es y no sufre ningún cambio, siempre va a ser el mismo valor para y. Aunque la variable independiente que es x aumenta o disminuye, siempre y va a tomar el mismo valor. Muy bien, entonces ya que dimos una pequeña explicación de lo que es la función y igual a c, ahora sí ya vamos a adentrarnos al tema de este video, que es el cálculo de área bajo la función y igual a c. Debido a que la gráfica de la función constante o la función y igual a c es muy sencilla, calcular el área que está por debajo es muy simple. En la siguiente gráfica que podemos ver aquí, miren, aquí tenemos c, que es el valor que va a tomar esta variable, cualquier número real diferente de 0, ¿ok? Y tenemos dos puntos, bueno, tenemos aquí esta área sombreada, que es el área que nosotros necesitaríamos calcular, y si se fijan, está entre un punto x1 y un punto x2. Cuando tengamos esta expresión, ¿qué significa? Significa que x, en este caso x está en medio, va a tomar valores mayores. Recuerden que este es el símbolo mayor que cuando la parte más amplia o abierta apunta hacia la x es mayor que el que está del otro lado, que en este caso es x1. Entonces dice que x va a tomar valores mayores que x1 y a su vez va a tomar x valores menores que, aquí cuando ya tenemos la parte más angosta apuntando hacia la x, significa menor que, va a tomar valores menores a x2, ¿ok? ¿Quién es x1 y x2? Pues aquí lo vemos en la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que vamos a tener un intervalo, ¿ok? Que es desde x1 a x2. Y nos dice que tenemos que encontrar el área que está entre ese intervalo. Pues es, como les decía, esta área sombreada, que está aquí como en color azul o morado. Y pues si se fijan, se forma un rectángulo. Si nosotros queremos sacar el área de este rectángulo, pues nosotros recordemos que la fórmula para sacar el área del rectángulo es esta que está aquí, que es área es igual a base por altura. Aquí en este caso, ¿cómo vamos a saber quién es la base y quién es la altura? Muy sencillo. La base, ustedes pueden observar que es esta parte de aquí abajo. ¿Y cómo puedo saber cuánto mide? Muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es restar el valor de x2 con el valor de x1, ¿ok? Que estos, recuerden, están aquí en la gráfica. Y después multiplicarlos por c. C es el valor constante en esta función. Entonces, yo creo que viendo un ejemplo va a quedar un poquito más claro. Vamos con el primer ejemplo. Ejemplo 1 nos dice, calcula el área de la región indicada. Aquí, si se fijan, nos da la gráfica. Tenemos aquí que C está tomando el valor de 4, por lo tanto Y, aquí el eje de las Y, siempre va a valer 4 sin importar cuánto valga X. Así X valga 10, 20 o menos 20, menos 30.
el valor de y siempre es constante. En este caso, pues va a ser igual a 4. Así como c es igual a 4, pues por lo tanto y también va a ser igual a 4 en toda la gráfica. Ok, entonces aquí ya nos está diciendo qué área necesitamos determinar. La voy a poner con color azul, así como viene aquí, que es esta que está aquí, sombreada, ¿ok? Este es el área que nosotros tenemos que encontrar. Como les decía, se forma un rectángulo. Aquí tenemos nuevamente la fórmula del área del rectángulo y cómo determinar quién va a ser la base y quién va a ser la altura. Entonces aquí ya tenemos esta como fórmula que salió de esta, pero dependiendo los valores que tenemos aquí en la gráfica. Entonces aquí primero que nada vamos a buscar quién es x1, quién es x2 y quién es c para después sustituir en la fórmula. Entonces tenemos que aquí que x1 es igual, aquí nos lo está diciendo la gráfica, 2, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner que x1 vale 2. x2, ¿a qué es igual? Aquí tenemos que vale 8, entonces aquí vamos a poner que x2 es 8. Y c, aquí nos lo está diciendo que es 4. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sustituir en esta formulita. Entonces vamos a sustituir, vamos a tener que área es igual, abrimos un paréntesis, a x2. ¿Quién es x2? Pues es 8 menos x1, que es 2, por la c, que es la altura, en este caso sería 4. Área es igual, hacemos la resta, 8 menos 2 nos da 6 por 4. Y pues nos queda que al final, pues 6 por 4, los dos son positivos, nos da 24 unidades al cuadrado. Y este sería nuestro resultado. Aquí nada más, bueno, para como que quede un poquito más claro, este 6 que sacamos de restar x2 menos x1, ustedes pueden confirmar que efectivamente mide 6 la base si contamos las unidades que tenemos en ese intervalo. Entonces aquí, por ejemplo, o los saltos que vamos dando, si lo quieren ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, efectivamente mide 6 unidades la base, ¿ok? Y la altura también lo podemos checar así como si fueran con saltitos, pero ahora sería de esta parte que va de aquí a acá, que es la altura, y vamos a ver cuántos saltitos hay en el eje de las Y. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces, efectivamente, pues también tenemos que la altura, pues sí, efectivamente es 4. Bueno, entonces nada más quería aclarar esta parte como para que les quede más claro por qué se tiene que usar esta fórmula. Pues es más que nada para encontrar realmente el tamaño de la base y de la altura, para poder utilizar esta fórmula del área del rectángulo. Muy bien, entonces vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo 2 nos dice, calcula el área de la región indicada. Nuevamente nos da la gráfica y ahí nos está señalando muy claramente qué área necesitamos sacar, que es esta de aquí. También aquí se ve claramente, aquí no nos ponen C, pero recordemos que Y es igual a 3, por lo tanto, pues también C va a ser igual a 3, que es el valor constante que tenemos. Y aquí pues tenemos x1 y x2. Entonces, primero que nada vamos a apuntar aquí los datos, que recuerden, nuevamente pongo la formulita que utilizamos arriba. Entonces vamos a poner que x1, ¿cuánto vale? Aquí si nos vamos a x1 nos dice que vale menos 4. Es el valor ahí de x. x2 es igual a 3, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner que es 3. Y c es igual a 3, ¿ok? Aquí recuerden que pues x1 y x2 nos están señalando el intervalo del área que nosotros necesitamos sacar. Perfecto, ahora sí sustituimos, vamos a poner que área es igual, vamos a utilizar, recuerden, esta formulita porque son los datos que vienen en la gráfica. Abrimos un paréntesis, x2 en este caso vale 3, entonces aquí vamos a poner 3, menos, me dice que voy a restar. Aquí voy a abrir un paréntesis, ¿por qué? Porque como el valor de x1 es negativo, tenemos que respetar tanto el signo de la fórmula como el signo, en este caso, del valor x1 que es menos 4. Por lo tanto, como aquí ya tenemos un paréntesis, este de aquí lo voy a quitar y más bien voy a poner un corchete para que se vea mejor agrupado. Así quedaría mucho mejor. Entonces, pues nos queda que 3, que es x2, menos, abrimos paréntesis, x1 que es menos 4, cerramos aquí ya, paréntesis y corchete, por c. C en este caso pues es 3. Cerramos paréntesis y pues hacemos la operación. Hay que hacer primero esta operación que está aquí, quitar ese paréntesis. Voy a dejar por lo pronto los corchetes. Aquí me quedaría 3. Multiplicamos signos, recuerden, menos por menos pues me da más y el 4 lo pasamos igual. Cerramos corchetes y pues el paréntesis lo paso igual. Hacemos ya la operación de aquí para quitar este corchete y lo dejamos como paréntesis para indicar la multiplicación. Pues aquí los dos son positivos, se suman, pues quedaría 7.
y este 3 lo voy a pasar igual, entonces nos queda por 3, 7 por 3. Entonces, pues 7 por 3 nos da 21. Entonces, quiere decir que el área son 21 unidades al cuadrado. Es decir, toda esta área equivale a 21 unidades al cuadrado. Y bueno, si se fijan, realmente es muy sencillo cómo sacar estas áreas para este tipo de función y igual a c. Vamos a ver un último ejemplo. El ejemplo 3 se podría decir que es un problema de acumulación. A ver, vamos a ver a qué se refiere esto. Dice, la siguiente gráfica muestra el número de horas que entrena Mario en el gimnasio cada día de la semana y nos da esta gráfica. Aquí, recuerden, para ubicar mejor los datos tenemos que identificar quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Aquí en este caso, pues recuerden que sería los días, aquí serían los días, la variable independiente, y y, que sería la variable dependiente, sería el número de horas. ¿Por qué? ¿De qué va a depender que Mario acumule horas de entrenamiento? Pues de los días que esté trabajando en el gimnasio, ¿ok? Por eso la variable independiente son los días y la variable dependiente son las horas o el número de horas. Y bueno, pues aquí si queremos interpretar la gráfica de inicio, pues nos dice que el día 1 hizo 3 horas de entrenamiento, el día 2 hizo otras 3 horas, el día 3 otras 3 horas. O sea, aquí si se fijan, todos los días se entrena el mismo número de horas en el gimnasio. Bueno, a ver, entonces, ¿qué sigue? Dice, la gráfica muestra que el entrenamiento de Mario es constante ya que diariamente entrena y igual a 3 horas, que es lo que acabamos de explicar arriba. Entonces aquí, bueno, nos pone un ejemplo. Si nosotros quisiéramos saber las horas acumuladas de entrenamiento que tiene desde el día 0 al día 5, pues nosotros tendríamos ese rango, ¿no? Pues bueno, aquí sería x1, 0 y x2 sería 5. Entonces, bueno, en este caso, para calcular el total de horas que entrena Mario en 5 días, nosotros tendríamos que multiplicar el número de días por las horas de entrenamiento, que esto realmente corresponde pues al área que hay bajo la función en el intervalo 0,5, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tendríamos que sacar aquí pues sería un área, ¿no? Entonces, si me está diciendo que yo quiero saber el total de horas que entrena Mario en 5 días, pues fíjense bien, si la fórmula para sacar, recordemos, el área del rectángulo es base por altura, recordábamos que el área para encontrar el valor de la base pues era x2 menos x1 por c, ¿ok? Que sería la altura. Entonces aquí en este caso, rápidamente haciendo aquí como un ejemplo rápido, x1 valdría, aquí lo tenemos 0, y x2, 5. Entonces, x1 vale 0 y x2 vale 5. ¿Y c cuánto vale c? Eso lo podemos ver aquí en la gráfica, si se fijan aquí. Y es igual a 3, por lo tanto c es igual a 3. Sustituiríamos, aquí lo voy a poner un poquito más aquí de este lado, en esta fórmula. Entonces vamos a ver cuánto nos daría. Área es igual a x2, que sería 5, menos x1, que es 0, por 3. Área sería igual 5 menos 0, pues nos da 5 por 3. Área es igual 5 por 3, los dos son positivos, pues nos daría 15 unidades al cuadrado, ¿ok? Que si ustedes observan, pues efectivamente es el resultado que aquí teníamos en la gráfica. Toda esta área sombreada serían las horas que se acumuló Mario de entrenamiento en 5 días. Entonces, si se fijan, un problema de la vida real lo podemos trasladar a una gráfica y poder interpretarlo con un análisis matemático. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué más seguiría aquí? Nos dice, encuentra el número de horas que entrenó Mario de acuerdo con la siguiente tabla. Primeros 2 días, los 3 días centrales y los últimos 4 días. Ok, aquí para que el video ya no se haga tan largo, en sí voy a hacer algo parecido a lo que hice aquí en la parte de arriba, en lo cual determinábamos, dependiendo de lo que nos pide el ejercicio, quién es x1, quién es x2 y cuál es el área. Que en este caso el área sería el número de horas acumuladas que Mario ha entrenado de acuerdo a los días que ha ido en el gimnasio. Entonces, vamos a ver la tabla ya como quedaría resuelta. Aquí tenemos ya la tabla resuelta.
Bueno, aquí más que nada lo que tienen que hacer primero, siempre recuerden ubicar quién es C. Por ejemplo, para los primeros 2 días, ubicamos quién es C, que fue 3, quién era X1, que era 0, quién era X2, que es 2. ¿Cómo sé quién es X1 y quién es X2? Por el área sombreada, ¿ok? Que me está diciendo, pues los primeros 2 días, pues significa que va a ser desde el día 0 al día 2. Por eso ubiqué esa parte sombreada en la gráfica. Ahora, sustituimos en la fórmula que ya habíamos visto arriba con los otros ejemplos. Y al sustituir, pues nos da 6 unidades al cuadrado. Recuerden que aquí el área, estábamos diciendo que se interpreta para este ejercicio el número de horas acumuladas en este caso, 2 días que Mario estuvo entrenando. Entonces aquí, 6 unidades al cuadrado que nos dio el área significan 6 horas acumuladas de entrenamiento. Y así me podría ir con todos los demás ejemplos, pero ya no quiero que este video se haga más largo. O sea, aquí ubican lo que nos pide primero, que es los 3 días centrales. Si estábamos checando los 5 días al principio, entonces, ¿cuáles serían los 3 días centrales? Pues serían estos. Entonces, por eso este es el área. Y aquí nuevamente, ubicando quién era X1, quién era X2 y quién es C y sustituyendo en la fórmula, nos da como resultado 9 unidades al cuadrado de área, que nosotros lo interpretamos como 9 horas de entrenamiento acumuladas. Y bueno, por último, en la tabla nos pedían los últimos 4 días. Igual, si nos basamos en los 5 días que estábamos checando al principio, pues los últimos días estaríamos de acuerdo que es del día 1 al día 5. Entonces aquí ya sabemos que pues X1 entonces vale 1, X2 vale 5, C vale 3. Sustituimos en la fórmula y nos da 12 unidades al cuadrado, que nosotros interpretamos como 12 horas de entrenamiento acumulado. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya quedado claro este tema del cálculo de área bajo la función y igual a c. Me despido. Los otros 2 tipos de funciones elementales y cómo sacar su área lo vamos a ver en otros videos. Bueno, ahora sí me despido. Que estén muy bien.